Bienvenidos al taller Herramientas de Programación para validar la calidad del dato. Mi nombre es Sharon Sánchez, voy a acompañarlos junto con Nicolás Guerrero del día de hoy. Entonces, para iniciar, vamos a compartir nuestra pantalla. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de estos 4 temas para abordar el tema de calidad del dato. Lo primero es que vamos a hablar por qué y para qué validar la calidad del dato. Después vamos a mirar cuándo en el proceso de investigación, cuándo debemos hacer este procedimiento de validación de la calidad del dato. Después vamos a ver cómo evaluar la calidad del dato utilizando herramientas de programación en R. Y finalmente vamos a hacer una revisión del aprendizaje. Cuando hablamos de validación de calidad del dato, estamos revisando específicamente cuál es la calidad de esa información. Entonces quiere decir que estamos hablando de que los datos son válidos, son confiables. Es muy importante esto porque esto nos indica la rigurosidad de la investigación y, en términos científicos, la replicabilidad del procedimiento que nosotros estamos haciendo. ¿Qué significa validar la calidad del dato? La validación es un proceso, son procesos y procedimientos para asegurar que los datos son correctos y son completos. Esto implica que identificamos si los datos cumplen con unos requisitos. También comprobamos que los datos que nosotros tenemos cumplan con un conjunto de reglas que previamente establecimos y garantizan que los datos estén limpios, sean precisos y sobre todo sean utilizables. ¿Por qué hacemos esto? Porque si saltamos este paso, los resultados pueden ser erróneos, podemos generar sesgos en el análisis y las conclusiones pueden que no sean válidas. Adicionalmente, esto es muy importante porque cuando alguien vaya a usar nuestra evidencia o los resultados de nuestro estudio, pues debemos asegurar que no estemos induciendo errores en la toma de decisiones. Eso es muy importante en el ámbito de la salud porque los errores en la toma de decisiones pues pueden tener un costo muy grande. ¿En qué momento se realiza la validación de la calidad del dato? Aquí en la presentación estamos viendo todo el proceso o a grandes rasgos los pasos generales de un proceso de investigación. ¿En qué momento se realiza la validación de la calidad del dato? Nosotros iniciamos con eso cuando diseñamos los instrumentos, tanto cuantitativos como cualitativos. Y es muy importante que realicemos esa validación durante la recolección de datos, cuando hacemos la limpieza de los datos y también durante el análisis de los datos. En todos estos espacios se realizan procesos de validación de la calidad del dato. Sin embargo, el momento más importante es ese primero, en donde nosotros tenemos la oportunidad de diseñar los instrumentos, porque cuando estamos diseñando los instrumentos, estamos también pensando cuál es la información que necesitamos y cuáles son las características de esa información que necesitamos. Si estamos conduciendo una investigación cuantitativa, los instrumentos también nos indican cuáles son las variables que nosotros estamos preguntando en los procesos de recolección de datos. Y allí mismo tenemos que empezar a pensar cuáles son las reglas que esas variables deberían cumplir para que los datos sean de calidad y rigurosos. Y muy importante tener en cuenta que en el momento de la recolección de datos, yo puedo hacer correcciones en campo para si encuentro datos que hay erróneos, si encuentro fallas en la recolección de la información, entonces puedo hacer un ajuste durante la recolección de datos. Pero una vez se cierre la recolección de datos, va a ser muy difícil volver a campo para recoger la información. O incluso como las investigaciones son anónimas, pues no vamos a poder encontrar a las personas. Entonces, hacer la validación de la calidad del dato durante ese diseño de instrumentos es importante y sobre todo empezar a hacer la validación de calidad del dato durante la recolección de los datos. Si mi estudio dura 2 meses, yo puedo hacer validación de calidad del dato cada semana, de tal manera que tenga oportunidad de corregir. Una vez pasado ese proceso no significa que no podamos hacer nada, pero debemos tomar decisiones distintas. Validar la calidad del dato es un proceso de toma de decisiones y es muy importante tener en cuenta que todos los tipos de estudio requieren validación de la calidad del dato, incluso los estudios cualitativos. Todos los tipos de estudio requieren un proceso de validar esa información, de que sea correcta y sea rigurosa.
Como les decía, la validación de la calidad del dato es un proceso de toma de decisiones como investigadores y esta toma de decisiones debe ser sustentada. Si bien las herramientas de programación, ya lo vamos a ver, nos ayudan a hacer esa validación de la calidad del dato, quien toma las decisiones no es la máquina, no es el programa, ni ningún tipo de software tiene la capacidad de tomar decisiones. Quien toma las decisiones son los investigadores y esas decisiones deben estar sustentadas. Hay diferentes tipos de decisiones. Si tengo oportunidad de campo de corregir, pues una decisión puede ser corregir. Cuando ya no tengo la oportunidad de corregir, pues debo tomar otras decisiones. Puede ser recodificar la información o puede ser también limitar la muestra del estudio o reportar los nulos como una categoría. Todas esas decisiones van a depender de los objetivos de la investigación, de lo que dice la literatura, de la teoría también y como de ese sentido de investigar. Es muy importante tener siempre en cuenta eso, que hay que tomar decisiones como investigadores. Y siempre debe dejarse registro e informar cuál fue ese procedimiento de la validación de calidad del dato que se realizó y qué decisiones se tuvieron que haber tomado en ese camino, en el camino de validar la información. Cuando estamos hablando de estudios cuantitativos, básicamente lo que hacemos es una comprobación de los datos recogidos con unas reglas previas. Y aquí en la presentación ustedes pueden ver una lista de comprobaciones, de diferentes tipos de comprobaciones. La primera comprobación que realizamos es la comprobación de los datos nulos, es decir, revisar si hay missing y si esos missing son posibles dentro del diseño de la investigación, si hay missing que son aceptables y sobre todo, muy importante, si esos nulos son sistemáticos. ¿Qué significa que son sistemáticos? Que si están asociados a alguna otra variable. Por ejemplo, si yo estoy realizando una encuesta y tengo varios encuestadores en campo, yo tengo que revisar que la información nula no esté siendo sistemáticamente en uno de los encuestadores. Porque si encuentro que hay nulos que se repiten en un encuestador, lo que quiere decir es que yo debo reentrenar ese encuestador y evitar que hayan sesgos en la información. Eso también se realiza, por ejemplo, si yo tengo unas preguntas asociadas, por ejemplo, al género, y me doy cuenta que los nulos son sistemáticos entre las mujeres, quiere decir que el problema no es un nulo cualquiera, sino es un nulo que yo debo ponerle atención para poder revisar qué es lo que está pasando. Entonces es importante hacer un análisis de esos datos nulos o de esos missing para revisar que no son producto de un sesgo en la recolección de la información. Y también hay diferentes pruebas estadísticas como pruebas de análisis de sensibilidad, etcétera, que uno puede utilizar para tomar decisiones con los nulos. Pero inicialmente en este taller el mensaje que queremos dar es que es una de las comprobaciones más importantes, revisar los nulos en sus bases de datos. La segunda comprobación que se realiza es la comprobación de unicidad. Por ejemplo, que no hayan códigos de identificación duplicados. Esto es importante, esto implica que yo previamente tengo que identificar cuáles son variables que tienen valores únicos. Por ejemplo, los identificadores son variables que tienen valores, deben tener valores únicos. Entonces yo debo revisar en mi base de datos si realmente esas variables son únicas. El otro tipo de comprobación es una comprobación de tipo de datos, en los que yo necesito identificar si esa variable en particular solo acepta letras, acepta números, acepta algún tipo de símbolo, etc. También debo identificar el código. Un ejemplo de eso es verificar si la variable otro, por ejemplo, la categoría otro, es una categoría válida dentro de esa pregunta o si realmente no debería existir esa categoría. La comprobación del rango es una de las que más hacemos en los análisis cuantitativos porque pues necesitamos verificar que esa variable esté acorde con ese diseño de investigación. Por ejemplo, si uno de mis criterios de inclusión es la edad, yo debo verificar que la variable de edad esté dentro del rango esperado de esa variable. Y esto también me permite identificar si hay números
que están fuera del rango y si esos números, esos datos fuera del rango son aceptables o realmente se deben a un error en tipografía o en un error de digitación o en un error en la recolección de la información. La otra comprobación que realizamos es la de formato. Un buen ejemplo de esto es el mes, por ejemplo, día, mes, año, o si es mes, año, día, o ese tipo de información debemos comprobar. Y una muy importante, que aquí implica pensar mucho como investigadores, es la comprobación de coherencia, es decir, que tenga sentido. Un ejemplo es identificar si es posible que hayan hombres con parto, eso que hayan tenido un parto. Eso inicialmente pues no es posible, por lo que no deberíamos tener esas personas que tengan esas dos características. Esto implica que ya no solo vemos una variable, sino debemos cruzar variables para identificar si son coherentes. Esta es la introducción de este taller y ahora vamos a empezar a revisar cómo usar herramientas de programación para la validad de la calidad del dato. Como hemos venido trabajando R por ser un software de código abierto, vamos a trabajar con RStudio en este momento. Y vamos a invitar a Nicolás Guerrero, que es nuestro ingeniero, que nos va a ayudar y nos va a guiar en este taller relacionado con el uso de R para este objetivo. Bueno, Sharon, muchas gracias. Pues me presento, mi nombre es Nicolás Guerrero, soy ingeniero industrial con maestría en la Universidad de los Andes. Pues nada, vamos a continuar explorando R, esta vez enfocado en analizar la calidad del dato. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar. Entonces, ¿dónde nos quedamos? La sesión pasada veíamos pues, qué es R, qué es RStudio, los instalamos, los exploramos un poco y pues vimos unos conceptos generales de programación enfocadas a R. También hicimos una breve introducción a los paquetes, qué son, para qué sirven, cómo se descargan, cómo se abre y todo esto. Sin embargo, si recuerdan, el taller pasado estábamos trabajando con una base de datos de obesidad, pero esta pues, no tenía ningún tipo de problema y pues como ustedes bien saben, esto rara vez, por no decir nunca, esto sucede en la práctica. ¿Listo? Entonces, generalmente en nuestras investigaciones, en los estudios, siempre pues, es frecuente encontrar algún tipo de problemas o inconsistencias, donde hay uso, por ejemplo, los valores faltantes, los valores atípicos, las malas clasificaciones, entre otros. Aquí voy a hacer otra vez mucho énfasis en lo que decía Sharon, y es que es el investigador quien decide qué hacer con todos estos errores, según lo que observe, según lo que se registra en la literatura y pues su propio criterio. Hay muchas formas de proceder, se puede mirar el registro, imputarlo, no considerarlo para una necesidad particular, entre muchas otras. Bueno, entonces veamos un ejemplo de qué pasa en la práctica cuando tenemos este tipo de errores. ¿Listo? Entonces, si recuerdan, estamos trabajando con una base de datos de obesidad. Aquí abajo les va a estar apareciendo esta base de datos, entonces por favor descárguenla y pónganla en una carpeta. ¿Listo? Entonces, bueno, dice cargue el archivo data obesity update con la función readxl, el paquete readxl. Y guarde la variable de registros. No olvide cambiar el directorio de trabajo. Como les decía la sesión pasada, lo primero que ustedes deben hacer es cambiar el directorio de trabajo. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo. Entonces, para los que no recuerden, este es RStudio. ¿Listo? Vamos a abrir un nuevo script en esta hojita con un más verde. Y para cambiar el directorio de trabajo, únicamente vamos a ir aquí a Session, Set Working Directory y Choose Directory. ¿Listo? Aquí ustedes en su computador van a buscar la ruta en donde dejaron este archivo de Excel que vamos a trabajar en esta sesión. ¿Listo? En mi caso va a estar aquí en taller validación de calidad del dato. ¿Listo? Cuando ya estén en la carpeta, le dan a abrir. Y ya. Para verificar que sí están en la carpeta, que es aquí en Files, les debe aparecer el taller que en mi caso está aquí. Data Obesity Update XLSX. ¿Listo? Y este es el primer paso. Ahora, nos dicen que usemos la función readXLSX para cargar esta base de datos. Entonces, aquí les damos una pista de cuál paquete debemos usar, que es el paquete readXL. A modo de recorderis pequeño,
para instalar un paquete nuevo, tendré aquí a package, instalar, y aquí escribir el nombre del paquete. ¿Listo? En mi caso, como ya lo tengo instalado, pues no voy a omitir este paso y simplemente voy a abrir el paquete. ¿Listo? Si esto no les queda claro, les recomiendo que vuelvan a hacer el pasado para que exploren más cuál es la diferencia entre instalar un paquete y cómo abrirlo. ¿Listo? Pero bueno, por aquí vamos a abrir el paquete y recuerden que corremos con control enter. ¿Listo? Entonces ya descargamos el paquete. La función que nos dicen es read xl y lo vamos a guardar en la variable registros. Entonces hacemos registros igual a read xlsx. ¿Listo? Y aquí vamos a poner el nombre de la base de datos, que es muy importante que coincidan las mayúsculas y pues que quede idéntico. ¿Listo? Lo corremos y vemos que aquí nos aparece nuestra base de datos. ¿Listo? Entonces este es el paso 1. Bueno, nuevamente se me estaba olvidando. Hay una cosa en programación, en un lugar de programación que se llama comentarios. Estos son como insertos de texto dentro de nuestro código que no se ejecutan, pero sí ayudan al programador a tener una estructura más organizada o hacer algunos comentarios que pueden llegar a ser importantes. ¿Listo? ¿Cómo se hacen? En R por lo menos con el signo numeral. Entonces, para el signo numeral, y aquí voy a poner como cargar base de datos. ¿Listo? Este código, esta línea no se ejecuta solo como un comentario. ¿Listo? Ahora, nos piden explore la data que acaba de cargar con las funciones head, view, summary. ¿Qué puede decir de los datos? No sé, pues ya veamos qué nos dicen los datos. Listo, entonces, explorar datos. Listo, entonces, head, vamos a ir con registros. Listo, perdón, esto estaba acá abajo. Listo, vamos a ir con head con registros. Y aquí, pues, les doy para que pongan pausa y piensen que encuentran acá. ¿Listo? Entonces, aquí que vemos, podemos ver que algunas variables están vacíos. ¿Sí? En R, los vacíos se representan con este NA. ¿Listo? Entonces, podemos ver que tenemos vacíos en distintas variables. Como le decía Shannon, es importante considerar si este nulo es válido, es posible que se dé según lo que hayamos definido esta investigación o no. Esto en este caso, digamos que sería un error. Todas las personas deberían tener pues, el peso, por ejemplo, dado que es una base de datos de obesidad. ¿Listo? Si yo quiero ver toda la base de datos, uso la función view con la V mayúscula. ¿Listo? Aquí podemos ver toda la base de datos y pues vemos que tiene pues, números, lo que veamos. Y por último, vamos a usar la función summary que nos da unas estadísticas descriptivas para todas las variables. ¿Listo? Entonces, voy a subir a las primeras y nuevamente póngale pausa y piensen qué encuentran. ¿Listo? Bueno, entonces, espero que lo hayan intentado hacer. Entonces, como vemos, parece que hay cierta información atípica. Por ejemplo, en la edad, tenemos personas de 120 años, lo cual parece ser un indicio de un valor atípico. En la estatura, dado que está en metros, ¿cierto? Pues la media es de 1.7 metros. Este valor de 200, pues, claramente es un valor atípico. Quizá este 200 quiere decir una persona que mide 200 centímetros o 2 metros. Eso es pues, de lo que parece lógico. Sin embargo, esto no es importante que aquí les diga que estos tipos de cosas no pueden asumir nada, ¿sí? No pueden asumir que en realidad este 200 es 2 metros, ¿sí? Por eso es muy importante que ustedes hagan la validación de calidad del dato mientras están recolectando los datos. Así pueden volver a recontactar a la persona, volverla a pesar en este caso, o volver a intentar solucionar ese problema. ¿Sí? Si ya ustedes terminaron su trabajo de campo y no pudieron volver a llamar a la persona o a recontactarla, pues esta información lastimosamente se perdió. Entonces ustedes no pueden asumir nada, eso es un error muy grave y pues, a veces falta de ética. ¿Listo? Entonces, por favor, no lo hagan. Igual en el peso tenemos una persona que pesa 900 kilos, eso también parece estar mal. Entonces, pues vemos que, para resumir, tenemos vacíos y tenemos atípicos. Pareciera ser nuestros dos principales problemas. Bien, ahora nos piden calcule la edad promedio de las personas. ¿Qué ocurre? ¿Por qué creen que sucede? ¿Qué debería ser? ¿Listo?
Entonces, pues calculemos la edad promedio. Entonces, calcular, edad promedio. ¿Listo? Entonces, si recuerdan el promedio, para calcular un promedio de la función min, en este caso no quiero calcular la edad, pues está en la variable age. ¿Listo? Nuevamente les recuerdo, a modo de recordéis, espero que pues, revisen el taller 1, pero el signo de pesos lo que me permite es como pedirle una variable en mi base de datos. ¿Sí? Si miramos registros, está la columna age, ¿sí? Entonces con el signo de pesos le estoy diciendo como, mira, tus registros, dame la columna que se llama age, ¿listo? Entonces eso es lo que estamos haciendo. Y si le calculamos la media, vemos que nos da NA. Eso está raro, ¿no? Pero pues mirando los datos vemos que la edad tiene nulos. Eso quiere decir que si lo que yo le estoy pidiendo a R que calcule la media hay nulos, pues no lo va a poder hacer. ¿Listo? Ahora, hago un boxplot de la edad y pues análisis si pasa lo mismo para calcular el promedio o que puede incluir aparte de la gráfica. Entonces vamos a hacer un boxplot o diagrama de cajas sin bigotes en español. Para los que no recuerden, es con la función boxplot, ¿cierto? Entonces de registros vamos a pedirle age y, perdón, si les aparece este error es que este error en rojito quiere decir que tienen esta ventana muy pequeña y no puede graficar. Vamos a agrandarlo. Y ya, entonces, ¿qué podemos ver? Podemos ver que diferencia la función min, el boxplot sí funcionó pese a tener nulos, ¿cierto? Esa es la primera notación. Y segundo, y como veíamos en el summary, vemos que tenemos, pues parece haber como un dato aquí. ¿Listo? Entonces, con el anterior ejemplo podemos llegar a varias conclusiones. Primero, hay funciones que por defecto ignoran los nulos, como el boxplot, porque pese a tener nulos, me sigue apareciendo. Por su parte, hay otras que no permiten los nulos, como la función min, entonces me arroja pues un error si yo le paso algo que tiene min. Esto implica que no todas las funciones tratan los valores faltantes de la misma manera. Por eso es indispensable, nuevamente lo repito, es indispensable tener presente que R no piensa por nosotros. Nosotros, los investigadores, somos los que estamos encargados de las decisiones. ¿Por qué? Porque que algo funcione en R no quiere decir que esté bien. Somos nosotros, bajo nuestro criterio, nuestros conocimientos, los que decidimos si eso está bien o eso está mal. ¿Listo? Asimismo, por eso es indispensable inspeccionar nuestros datos antes de llevar a cabo cualquier tipo de análisis. ¿Listo? Como vimos, en nuestro ejemplo vimos que tenemos datos faltantes y datos atípicos. Más adelante vamos a ver cómo solucionarlo, pero primero les quiero dar una introducción que es necesaria para manejar este tipo de datos. ¿Listo? Lo primero son los operadores lógicos. En R, como en casi todos los lenguajes de programación, casi todos los lenguajes de programación pueden entender álgebra booleana. Si recuerdan, los booleanos son como los true y los false. ¿Listo? Entonces, esto quiere decir que la álgebra booleana nos permite determinar el cumplimiento de condiciones. No se preocupen por el nombre, es más fácil de lo que parece. ¿Listo? Entonces, el álgebra booleana se basa en el uso de operadores lógicos. A mí, como me gusta explicarlo y como siento que es fácil de entender, es pensar en preguntas. ¿Listo? ¿Por qué lo digo? Déjenme pongo aquí el pointer. Entonces, aquí yo pregunto, oye, X es menor que Y. Si es verdad, si X es menor que Y, va a tomar el valor de true, y si no, va a tomar el valor de false. Lo mismo acá. X es mayor que Y, sí o no, true o false. ¿Listo? Lo mismo para menor o igual, lo mismo para mayor o igual. Y aquí hay una pequeña anotación importante que si yo quiero preguntar si algo es igual a otra cosa, lo debo hacer con dos iguales. ¿Listo? Esto es súper importante y es un error bastante frecuente. ¿Listo? Entonces, si yo quiero decir si X es igual a Y, tengo que escribir X igual a Y. Y si quiero probar si es diferente, pues únicamente debo poner el signo de exclamación en igual. Veamos unos ejemplos. Digamos que tenemos la variable A, la variable B y la variable C. Entonces, como les digo, es útil pensar en preguntas. Entonces yo pregunto, bueno, A es menor que 100, A es 10, 10 es menor que 100. Sí, efectivamente, entonces es true. Ahora, A es mayor o igual que B.
No. 10 es mayor o igual que 20. No. False. Listo. Ahora aquí, C es igual que hola, como les decía, debe ser con dos iguales. Entonces aquí yo pregunto, ¿C es igual que hola? No. Y se preguntarán, ¿cómo así? ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, aquí hola está con H mayúscula y aquí con H minúscula. Entonces ya no son iguales. Finalmente, ¿qué creen que pasará aquí si yo intento comparar con un vector? ¿Sí? ¿Qué piensan? Bueno, lo que hace R es comparar cada elemento del vector con lo que yo estoy diciendo comparar, en este caso A, o sea, 10. Entonces, él hace 10 es menor o igual que 100, sí. 10 es menor o igual que 20, sí. 10 es menor o igual que 5, no. ¿Listo? Entonces, esto es súper importante porque esto nos va a permitir más adelante ayudar a detectar atípicos. ¿Listo? Porque también es extremadamente útil en los operadores lógicos, porque mediante este podemos extraer subconjuntos de datos. ¿Listo? Por ejemplo, digamos, si ustedes quieren sacar la información de las personas mayores a 18 años o menores a 18. Sí, eso es bastante común en la investigación, porque las características de distintas poblaciones son diferentes, entonces, pues, los operadores lógicos nos ayudan a dividir los trabajos en menores de edad y mayores de edad. Entonces, por eso es tan importante. Es un poco complejo, sobre todo para alguien que está iniciando, pero aquí pues les traigo un ejemplo para intentar ayudarles a entender. ¿Listo? Entonces digamos que tenemos un vector de edades, como el ejemplo que estábamos dando. Ahora queremos sacar las personas que tienen menos de 12 años. ¿Listo? Entonces hacemos edad menor que 12. Como vimos, lo que hace R es coger todos los valores y comparar contra el 12. Entonces 10 es menor que 12, sí. 20 es menor que 12, no. 5 es menor que 12, sí, ya sé para todos, ¿listo? Pero pues esta información no es tan interesante, ¿cierto? Aquí nos interesa saber tener un vector de true y de false, lo que nos interesa es saber las edades. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, decimos edad, ¿cierto? Abrimos corchetes cuadrados, aquí siempre es corchetes cuadrados, y pasamos este vector de condiciones. ¿Qué va a hacer R internamente? Va a coger el vector edad y las posiciones donde se tengan true las va a devolver. En este caso, la posición 1, o sea, el 10, la posición 3, o sea, el 5, y la posición 4, que es el 7. Entonces, por eso tenemos este resultado. Ahora, vamos a hacerlo con nuestros datos. ¿Listo? Pregunta 1 o parte 1. Encuentre cuántas personas miden de 1 metro. Si es una base de datos de personas adultas, ¿esto es posible? ¿Qué puedo observar? ¿Listo? Entonces, hacemos. ¿Qué es lo que nos pide? Personas menores a 1 metro. ¿Listo? Entonces, va a sacar condición 1 metro. Entonces, va a sacar registros, ¿cierto? Como quiero, la condición está sobre la variable altura, pues uso height, ¿cierto? Y le pregunto que sea menor que 1. Entonces, si vemos este vector, pues son muchos true y muchos false, donde es true en los lugares en donde la persona efectivamente es menor que 1 metro y false donde pues es mayor a 1 metro. ¿Listo? Pero nuevamente a mí no me interesa ese vector, yo lo que quiero es conocer la altura de esas personas. Entonces lo que voy a hacer es a registros, altura, le voy a pedir únicamente, le voy a pedir únicamente que me dé las personas donde están condiciones verdaderas. En otras palabras, donde la altura es menor que 1. Entonces, ¿qué vemos acá? Dos cositas. La primera es que los nulos siguen presentándonos un problema, porque aquí tenemos nulos. ¿Sí? Entonces, hay que ver eso. Más adelante vamos a ver cómo tratar esto, pero bueno, por ahora ignoremos. Eso es lo primero. Hay 2 personas que tienen 1. Y segundo, ¿cuántas personas vemos que tienen menos de 1 metro? Vemos 1, vemos 2, vemos 3, 4, 5 y 6. Entonces, la primera pregunta nos dice cuántas personas hay. Nos podemos decir que 6 personas y 2 con datos faltantes. Ahora, nos pregunta si es una base de personas adultas, ¿esto es posible? Pues yo no soy médico, pero creo que una persona mida 50 centímetros no tiene tanto sentido, y mucho menos 40. Entonces pareciera que esto no es posible, pues considerando que son una base de datos de personas adultas. ¿Listo? Entonces,
nos va dando indicios que parece que pues que nuestra base de datos tiene algunos errores. ¿Listo? Ahora, nos preguntan, ¿cuál es el género de las personas que miden 1 metro? ¿Listo? Esta pregunta es un poco más compleja. ¿Listo? Entonces, ahora queremos saber el género. Entonces, bueno, registros. Yo quiero que me des el género, ¿cierto? Pero no quiero todos los géneros. No me interesa la pregunta. Únicamente me interesan los que cumplen la condición de que sea menor que 1 metro. Entonces, a mi información de género le digo, oye, dame las posiciones donde se cumpla la condición, o sea, donde los registros sean menores que 1, las alturas sean menores que 1. ¿Sí? Es más, si quieren podemos poner esto aquí. ¿Listo? Da el mismo resultado, ¿sí ven? Entonces vemos que hay 3 hombres y 3 mujeres. ¿Listo? Ahora, una vez finalizado con los operadores lógicos básicos, digámoslo así, vamos a pasar con otro tipo de operadores un poco más complejos y algunas funciones que nos pueden facilitar el trabajo a la hora de estar manejando booleanos. ¿Listo? El primero es la negación, que se establece con un signo de exclamación. ¿Sí? Esto simplemente niega z, donde z es un vector booleano. Es más fácil pensar como cuando tengo números y lo multiplico por -1. ¿Listo? Entonces, si yo tengo 5 y lo multiplico por -1, me da -5. ¿Cierto? Pero si lo vuelvo a multiplicar por -1, me da 5 positivo otra vez. Lo mismo. Aquí es, si yo tengo un false y aplico la negación, me va a retornar true. Pero si le vuelvo a aplicar la negación, ya ese true se vuelve otra vez false. Así, ¿listo? Entonces simplemente como que cambia de signo, por decirlo de alguna forma. Ahora, los is. Este me permite de probar que 2 condiciones se cumplen en simultáneo. O sea, yo quiero que aquí z y y sean verdaderos, sean true. Por ejemplo, yo quiero mujeres que sean mayores de 50 años. Entonces, yo quiero tener mujeres y que su edad sea mayor de 50 años. ¿Listo? Me permite encadenar más de una condición, pero con una lógica de O. Yo quiero que Z sea verdadero o W sea verdadero. ¿Listo? O pues las dos pueden ser verdaderos al tiempo. ¿Listo? No sé, yo quiero sacar las personas que son hipertensas o diabéticas. Yo quiero sacar las personas que tienen sobrepeso o que son obesas. ¿Listo? Entonces, eso me permite pues, encadenar otro tipo de condiciones, solo que aquí son O's. Uy, disculpe, aquí tengo esta función que es in, no me voy a detener un poco porque es un poco más difícil, se las voy a explicar más adelante. También tenemos which, que me permite saber las posiciones o las filas donde se tienen true. ¿Listo? Esto lo vamos a ver más adelante también, entonces finalmente tenemos any y all. Lo que hace any es me determina si al menos hay una posición donde yo tenga true. ¿Listo? O sea, si le paso 1000 booleanos, él me dice si al menos hay uno que es verdadero. Y all sigue la misma intuición, solo que todos deben ser verdaderos para que me retorne verdadero. ¿Listo? Cuando veamos estos ejercicios vamos a entender un poco más. Entonces, siguiente pregunta, dice, crea una base que tenga toda la información de mujeres de 40 a 50 años u hombres de 50 a 60 años y guárdale la variable alto riesgo. ¿Por qué cree que aparecen algunos campos nulos? ¿Considera que es un problema? ¿Cómo cree que se debería solucionar? ¿Listo? Entonces, queremos información concentrémonos en la primera parte, mujeres de 40 a 50 años, ¿cierto? Entonces su base riesgo. Entonces, yo quiero, no sé, entonces yo quiero que el género, ¿cierto? Me están diciendo mujeres de 40 a 50 años. Entonces, la primera condición es que pues, el género sea mujeres. Perdón, aquí estaba en inglés, entonces female. ¿Listo? Si yo corro esto, me da true en donde yo tengo mujeres y false donde pues son hombres. Ahora, yo no quiero todas las mujeres, solo quiero mujeres de 40 a 50 años. ¿Listo? ¿Cómo hago? Pues
para que esa condición se cumpla tienen que ser mujeres y además tienen que estar en ese rango de edad. ¿Listo? Entonces, pues hagámoslo. Como es I, pues ya se usa el ampersand para hacer de que veamos acá. ¿Listo? Entonces, pues nada, yo quiero que esa mujer y que sea entre 40 y 50 años. ¿Listo? Entonces, quiero que la edad sea mayor a 40, o mayor o igual a 40, y que también sea menor o igual a 50. Copiar esto para no apuntar. Menor o igual a 50. Listo. Entonces, todo este larguero nos da únicamente en las posiciones donde tengo mujeres entre 40 y 50 años. Vamos a guardar esto en un vector que se llama condición 1. ¿Listo? Y vamos a hacer lo mismo para los hombres. Entonces nos dice, bueno, las mujeres, también nos interesan los hombres de 50 a 60 años. Bueno, pues ahora el género va a ser medio y la edad va a ser de 50 a 60 años. Entonces, este vector nos da los hombres de entre 50 y 60 años. Ahora, voy a cambiar aquí el nombre. Ahora, yo leamos nuevamente. Dice, mujeres de 40 o 50 años o hombres de entre 50 y 60. Pues dice O, entonces pues vamos a usar este guión bajo que nos permite identificar el O. ¿Listo? Entonces, pues usémoslo. Entonces, condición 1 o condición 2. De otras palabras, mujeres entre 40 y 50 años o hombres entre 50 y 60. ¿Listo? Ahora, ¿cómo hago yo para sacar esa información de la base de datos? ¿Listo? No sé si recuerdan de la sesión pasada, pues, alto riesgo. Alto riesgo. Pues en la sesión pasada, como veíamos ahorita, yo puedo usar un vector, perdón, yo puedo usar, registros. Yo puedo usar un vector booleano para sacar unas posiciones. Ya les explico por qué lo hice así. Ya les explico por qué lo hice así, ¿listo? Recuerden que cuando tenemos un data frame, que es como se guarda nuestra información, ¿cierto? Todo lo que yo ponga, siempre va a haber una coma en el medio, ¿listo? Lo que yo ponga antes de la coma quiere decir las filas. Entonces aquí estoy diciendo, oye, registros, dame las filas donde se cumple condición 1 o condición 2, ¿listo? Como quiero sacar una subbase, dejo el espacio vacío, ese segundo espacio vacío que corresponde a las columnas, dado que dejar el espacio vacío implica dame todo, ¿listo? Entonces, nuevamente, filas, coma, columnas, ¿listo? Y pues aquí estoy diciendo, dame donde se cumple esta condición y dame pues todas las columnas. ¿Listo? Entonces, miremos alto riesgo. Listo, funciona perfecto. Si miramos alto riesgo, vemos que primero, nuevamente los nulos como que nos sigue generando ruido. Ya más adelante vamos a ver cómo los podemos solucionar, pero pues nos sigue generando ruido. 1 y 2, vemos pues que tenemos hombres de 50 a 60 años y mujeres de 40 a 50, que era lo que queríamos. ¿Listo? Entonces, perfecto. Entonces, así pueden encadenar condiciones con I y con O. ¿Listo? Ahora, creo una subbase que contenga únicamente a las personas que sufren de obesidad. Son estos nombres, según lo registraré la variable obesity y guarden la variable obesidad. ¿Listo? Este ejercicio no lo trabajamos en el taller presencial por temas de tiempo, pero aquí se los dejo. Entonces, yo quiero, voy a guardar la condición acá, entonces yo quiero de mi variable obesidad. ¿Listo? Ya les explico, les escribo.
Entonces voy a hacer algo aquí rápidamente para hacerlo más rápido. Listo. Y, perdón, y aquí lo copio. Tengo que separar. Listo. Listo. Entonces, si vemos registros Obesity, vemos que tenemos muchas categorías. Tenemos sobrepeso, tenemos peso insuficiente, tenemos peso normal, obesidad tipo 1, obesidad tipo 2. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, únicamente estamos interesados en las personas que tengan algún tipo de obesidad. Entonces, que sean obesidad tipo 1, tipo 2 o tipo 3. ¿Listo? Si yo corro la condición, ¿cierto? Y hago registros, nuevamente, quiero que me den las filas donde se cumple la condición de obesidad y quiero todas las columnas, que es esto. Entonces, esto me da todas las personas que fueron clasificadas como obesas. ¿Listo? Si se dan cuenta, yo podría hacer con muchos O's. Entonces, registro obesitis es obesidad tipo 1 o registros obesity es obesidad tipo 2 y así. Registros obesity es igual obesidad tipo 1 o registros obesity es igual a tipo 2 o obesity es igual a tipo 3. Ambos resultados nos dan la misma información, solo que si vemos el IN nos permite hacerlo de una forma mucho más consolidada. ¿Listo? El IN lo que hace es como encadenar varios O's. Si lo que tengo acá coincide con al menos una de estas, me va a tornar true. Por eso es demasiado. Pero sigamos, adelante. Listo. Ahora, crear la base en la práctica es bastante común, si no decir como indispensable, saber cómo crear su base según el cumplimiento de una o más condiciones. Ejemplo, nuevamente, yo quiero los hombres mayores de 30 años, yo quiero las personas que tienen la patología que estoy investigando, yo quiero saber los niños que sufren de desnutrición, lo que sea, eso depende un poco de su estudio. Las personas diagnosticadas con bulimia, personas diagnosticadas con esquizofrenia, lo que está analizando, entonces me interesa crear su base según el cumplimiento de las condiciones. Como ya vimos una forma de hacerlo, que es como lo decíamos, por ejemplo, en este caso, hombres mayores de 30 años. Nuevamente, como les decía, siempre primero las filas, después van a ir las columnas. A las filas, después van a ir las columnas, y pues aquí es donde se cumple la condición. ¿Qué pasa? Que esto pues no es tan fácil de leer y además tiene mucha repetición, registros, pues el uso del signo peso, como que no está intuitivo, o no está fácil de leer. Por eso es que en R existe esta maravillosa función que se llama subset. Esta función nos permite simplificar todo esto y quitar como redundancia que sea más fácil de entender para cualquier persona. ¿Cómo lo usamos? Entonces, ponemos subset y la base de datos que estamos trabajando. En nuestro caso es registros, pero pues esto va a cambiar según la investigación, según cómo se llama nuestra base de datos. Y ahora simplemente lo que podemos es poner las condiciones. Pero que ven ustedes que no hay necesidad de poner registros, signo de pesos. Subset lo que hace es ya asume, o sea, ya entiende que que me estoy haciendo referencia a esta base de datos de registros. ¿Listo? Como aquí pongo condiciones, porque pues, en este caso son 2, pueden ser 3, pueden ser 4, puedo tener o en realidad cualquier cosa. ¿Listo? Nuevamente no es necesario usar ni signo de peso, ni los corchetes cuadrados, ni nada. Entonces, pues eso hace que sea mucho más legible. Finalmente, y esto sí es lo único que tengo que hacer, tengo que pues, ser claro con ustedes, es que los nombres de las variables deben coincidir exactamente. Si gender está en mayúscula, debe ser igual que mayúscula, con la G mayúscula, y así. ¿Listo? Entonces veamos un ejemplo.
con algo que ya trabajamos, ¿cierto? Que es esta variable de alto riesgo. Si era un alto riesgo, como que pasaba esto de que había unos nulos ahí como que nos daban ruido. Entonces, ¿qué pasa si copiamos lo que está arriba? Quiere retar alto riesgo, ¿cierto? Función subset. Listo, entonces recuerden que esta condición 1 es que sean, así que me copio, la sacamos para... Listo, entonces, me interesan las mujeres entre 40 y 50 años o los hombres de 50 a 60 años, ¿listo? Entonces lo puedo hacer así, ¿listo? Pues queda pues, muy largo, además pues tengo que usar pues, corchetes cuadrados. En cambio, y pues me aparecen los nulos. En cambio, si yo uso la función subset, ¿cierto? Y le pido registros, y le paso a condición 1 o condición 2. ¿Listo? Vean que me quita los nulos. Ella se encarga de quitar los nulos. Ahora, miremos el ejemplo que está en la presentación. ¿Listo? Yo quiero de registros, quiero sacar los hombres, ¿cierto? Que son mayores a 30 años. Mayores o menores. Mayores a 30 años. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que escribir muchas veces, si no me voy harto, tengo que escribir varias veces registros, tengo que escribir signo de pesos, corchetes, no voy a enviar la coma ni nada. Pues nos da un resultado. Y pues aquí pero si yo uso la hermosa función subset, yo puedo escribir registros, ¿cierto? Aquí le digo, pues me interesa el género, que sea hombre, y la edad que sea mayor que 30. Si nos da exactamente el mismo resultado, y además de que es más cortica y más fácil de leer y más resumida, nos quito el nulo. Entonces, pues esta es la función que usamos. ¿Listo? Siguiente, ahora vamos a comprobar la unicidad de la información. Para esto verifique que no existan IDs duplicados. En caso de que existan, analícenlos y tomen una decisión. ¿Listo? Como veíamos con Sharon, esto es un paso muy importante en comprobar que no tenga información duplicada, porque esto puede generar mucho ruido en nuestra investigación. Generalmente siempre va a haber un campo que permite identificar a cada uno de los pacientes o lo que yo esté analizando. Puede ser, no sé, la cédula, una IP particular que yo le asigne durante la investigación, pero pues generalmente ese IP debe ser único a cada persona. ¿Listo? Entonces, en este caso vamos a comprobar si existe la unicidad. ¿Cómo lo hacemos? Hay dos funciones en R. La primera es la función duplicated, que lo que me retorna es true, donde se tienen posiciones repetidas. ¿Listo? Aquí, por eso les explicaba que las funciones any y o son indispensables, porque pues, ya vamos a ver. ¿Listo? Veámoslo de una vez si quieren. Comprobar unicidad. Listo, entonces comprobamos la unicidad. Entonces yo le digo duplicate, ¿cierto? Y aquí le paso a que quiero comprobar si hay la unicidad. Entonces en este caso es a registros. Le quiero comparar si hay IDs duplicados. Esto me retorna tantos elementos como yo tengo en mi base de datos. En este caso, aquí podemos ver que tenemos 2113. Pues yo tendría que ver entre 2113, pues, o sea, como posiciones en este vector, si hay al menos un true. Pues eso en la práctica no es viable, y más yo tengo muchas más encuestas. Aquí tenemos 2000, pero algunas personas pueden tener 10.000, 20.000, 1.000.000. Pues es inviable ver todos. Entonces, por eso es que existe esta función N. N lo que hace es, oye, tú un montón de true y false, tienes al menos un true, en este caso, true. ¿Qué pasa esto? Quiere decir que tenemos al menos un IP duplicado. No sabemos cuántos porque N solo dice que hay al menos uno. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a saber dónde está nuestro IP?
vamos a aplicar otra de las funciones que vimos anteriormente, que es la función which. Which lo que hace es toma este vector enorme de true y de false y nos dice las posiciones donde hay un true. Entonces, vemos que la fila en donde tenemos un ID duplicado es la 2113. ¿Listo? Ahora, una cosa es la fila y otra cosa es el ID. Para saber cuál es el ID, vamos a pedirle, oye, pues, registros ID, ¿cierto? Dame lo que sea que tengas en la posición 2113. Y ahora vemos que el ID asociado es el 1029. ¿Listo? Entonces aquí podemos sacar posición de duplicado. Sacar posición de duplicado y ver información duplicada. ¿Cómo vamos a ver la información duplicada? Vamos a utilizar nuestra hermosa función subset. Entonces, ok, subset, le vamos a pasar registros y vamos a querer únicamente las posiciones donde ID, donde ID es igual a 1029. ¿Por qué 1029? Porque eso fue el ID que encontramos. ¿Listo? Ahora, vamos a ver qué pasó con estos duplicados, ¿cierto? Pues, como vemos, parece ser que es la misma persona, ¿listo? Mire que toda la información pues es igual hasta cierto punto, y ya después el primer registro deja de estar vacío. ¿Qué pudo haber pasado? No sé, piensen que la persona estaba dirigiendo un formulario en internet, entonces la persona estuvo respondiendo, y cuando iba a pasar al peso, el formulario se cayó. Después la persona volvió a registrarse, pues como solo tiene un único número de cédula, asumiendo que la es el número de cédula, pues van a aparecer dos registros con la misma cédula. Eso puede ser el motivo. ¿Listo? Entonces, pues es importante verificar la unicidad de la información. En este caso, vamos a asumir que el ejemplo que estoy poniendo, que hubo un problema en el sistema de recolección de datos, fue lo que causó esta duplicidad de información, y nos vamos a quedar con la segunda fila. ¿Listo? Entonces vamos a eliminar la primera. ¿Cómo hacemos para eliminar un registro? ¿Listo? Para eliminar un registro, lo único que debemos conocer es su posición y pues saber que se elimina con el signo menos. ¿Listo? Entonces, en este caso, vamos a guardar nuestra nueva base en registros 2. ¿Por qué? Creo que era algo que decía Sharon anteriormente, y es que uno en la práctica, como dice ella, coge su base de datos, la original, y la guarda debajo de la cama, debajo del cajón, nunca lo va a tocar. Y todos los cambios que tú le haces, todas las manipulaciones, las vas guardando en nuevas bases de datos. Entonces vamos a seguir esa práctica. Registros, la original, vamos a dejar registros, y la que vamos a eliminar esta información duplicada, la vamos a guardar en registros. Listo, entonces, ahora, ok, ya sé que tengo dos duplicados, que ambos tienen la ID 1029, pero ¿cómo hago para saber qué posición tiene el primer ID? Bueno, pues otra vez usamos la función which. En posiciones, duplicado. Entonces, pues nada, yo quiero saber dónde, which, cuáles posiciones, registros en el ID es igual a 1029. Entonces vemos que el primer registro está en la fila 5 y el segundo está en la 2113. Como vimos, queríamos eliminar el primer registro, o sea, de la fila 5. Entonces vamos a hacer eliminar registro. Entonces vamos a eliminar registro, entonces registros 2, ¿cierto? Vemos registros, y le vamos a quitar la fila 5, menos 5, y vamos a dejar todas las columnas. Esto por eso ponemos pues sí, el espacio vacío. Ahora, aquí, esperen, yo aumento estos paneles. Se alcanza a ver. Vemos que registros tienen 2113 y registros 2 tienen 2112. Eso quiere decir que efectivamente se eliminó una posición.
¿Listo? Listo, aquí pues nuevamente pues les tengo la misma información. Nuevamente no cambia la información original. El signo menos implica eliminar posiciones. Si yo quisiera eliminar columnas, aquí lo vamos a ver, pero si yo quisiera hacer, pues simplemente el menos debe ir en la posición de las columnas, pues indicar el número de las columnas que quiero borrar. Y pues ya. ¿Listo? Ahora, calcule la edad promedio y la desviación estándar para las personas. Recuerde que este campo tiene nulos. Entonces, como ya hemos dicho, tener nulos en nuestros datos es bastante común. Asimismo, vimos que estos pueden causarnos problemas en nuestros análisis. Por ejemplo, la función min, que nos arroja pues, error. ¿Listo? Entonces, el primer caso es detectarlos. Como ya vimos de algunas formas, mediante inspección visual, que pues, según el tamaño de nuestros vasos puede ser factible o no, porque digamos, si yo tengo 10.000 registros, pues es un poco una tarea, digamos, casi imposible. O lo podemos hacer con la función summary, donde digamos que aparecían los números. Sin embargo, existe una función específica para dicho fin. La función es is.na. ¿Listo? Entonces, lo que hace esa función es devuelve un vector booleanos, en donde toma el valor de true si una posición es nula y false de lo contrario. ¿Listo? Ahora, una vez identificada la presencia de nulos, digamos, pues ya lo hicimos, debemos tener cuidado con nuestro análisis. Por ejemplo, si quisiéramos tener un vector y quisiéramos calcular el promedio u otra función, pues algo debemos hacer. Como, si yo quiero calcular un promedio de la información que tengo, de las personas que tengo, pues yo sí quisiera hacerlo, sin importar que unas personas que no tuvieran la edad. Entonces, digamos este ejemplo. Entonces, tengo una función min, como ya sabemos, esto nos arroja un error. Generalmente, esta no es la única solución, pero pues generalmente se opta por omitir los nulos y calcular el promedio o pues cualquier otra función para los registros que tienen información. Entonces quisiéramos hacer de alguna forma es quitar estos nulos y para la información que se tiene, calcular el promedio. Hay una función que es na.mit que hace exactamente eso. Lo que hace es como quitar los nulos y pues dejar los no nulos, ¿listo? Entonces lo que hacemos es pues eso mismo, ponemos na omit, ¿cierto? Y lo que hace es omite los nulos, entonces nos deja el 10, el 5 y el 3 y calcula el promedio, que en este caso es 6, porque pues 10 más 5, 15 y más 3, 18, pues el promedio, y 18 dividido 3, pues es 6, ¿listo? Esa función es extremadamente útil para todo. Entonces, pues, bueno, aquí un nuevo paréntesis nuevamente. Para manejar números es recomendable no modificar la información original. Se aconseja crear un vector adicional donde se omita la información o pues hacerlo directamente dentro de la función, no cambiar su base de datos original. ¿Listo? Entonces, calcular edad promedio. Calcule la edad promedio y desviación. Entonces, quiero calcular el min, y si recuerdan, entonces, ahora, es súper importante, vamos a registros 2, porque registros 2 es la que tiene información actualizada, ¿listo? Quiero calcular de registros 2, quiero calcular la edad promedio. Sí, efectivamente, como veíamos antes, pues arroja un error porque tiene vacíos. Ahora, pues nada, na.omit, ¿cierto? Simplemente me omite. Y podemos ver que la edad promedio es de 24.36 años. Para calcular la desviación, más adelante la desviación tampoco sirve con nulos. Nuevamente ponemos na.omit, pero pues aquí cambiamos la función para calcular la desviación, que es sd, y pues nos da que la media es de 24.3 años con una desviación de 6.68. ¿Listo? Ahora, hago un post del peso de las personas, o sea, la columna web, ¿qué puede decir al respecto? Entonces, datos peso. ¿Listo? Entonces, boxplot. Nuevamente, les recuerdo, registros 2, dado que es la que tiene los cambios. Yo quiero ver la variable weight. Ok, como veíamos al puro inicio, vemos que tenemos un montón de lo que parecen ser datos atípicos. Pues en realidad tiene sentido que una persona pese 800 kilos. Pues no soy médico, pero creo que eso es infactible. ¿Listo? Entonces, pues tenemos atípicos. ¿Listo?
sí, pues, como les decía, es importante, es como tener información atípica. Aquí, un paréntesis, sin importar el origen. Cómo manejarlos depende mayoritariamente del investigador y lo que está en la literatura o de algún criterio clínico. Lo importante es que esa decisión de que es atípico y que no debe estar sustentada de alguna forma, literatura, algún criterio clínico, pero no puede ser inventada, tiene que ser sustentada. Esto es súper importante y más si están pues, pensando en publicar. ¿Listo? Existen múltiples formas de detectarla. Aquí únicamente vamos a trabajar con una de ellas, que es mediante un boxplot, con la ayuda de un boxplot, pero pues esta no es la única estrategia, pero quizás la más sencilla y la más fácil de entender, pues, dado que tiene una representación visual. En este caso, vamos a asumir que una persona de más de 400 kilos es un dato atípico. ¿Listo? Entonces, vamos a calcular el peso promedio para todas las personas. Y nuevamente vamos a repetir este proceso prometiendo a aquellas personas que tienen un peso mayor a 400 kilogramos, dado que no vamos a considerar atípico. ¿Qué puede observar? Pues nada. Entonces, voy a hacer una base de datos que se llame sin atípicos. Datos peso. Entonces, aquí voy a poner que es manejo de atípicos. Atípicos. Entonces, sin atípicos, va a ser una subbase. Voy a hacer una subbase, uso la función subset, pongo registros 2, y lo que quiero es el peso donde sea menor o igual a 400. Si se dan cuenta, sin atípicos, quito 9 personas que parecen tener pesos atípicos. Ahora, yo quiero calcular, como veíamos, entonces, quitar atípicos. Entonces, medidas, personas, medidas y atípicos. Listo, nos pedía que calculáramos la media del peso de las personas pues, que tienen menos de 400 kilos, ¿cierto? Weight, y la desviación estándar. ¿Listo? Y antes de correrlo, voy a correr la media con atípicos. ¿Listo? Entonces, en este caso, como la quiero con atípicos, voy a usar registros 2 y vamos a ver qué pasa. Respecto a las medias sin atípicos, vemos que tenemos un peso promedio de 86.5 kilos y una desviación de 26.6. Ahora, cuando tenemos toda la información, bueno, se me había olvidado que esto tenía atípicos, lo siento, tenía nulos, perdón. Entonces vamos a correr esto, voy a borrar esto. Entonces, ¿qué podemos ver? Que pese a que esas personas nos hicieron que la media aumentara solo en 2 kilos, en poco menos de 2 kilos, vemos que la desviación casi que se duplicó. Entonces, por eso es tan importante manejar los atípicos, porque esto suele generar mucho ruido a la hora de hacer pues, nuestros análisis. ¿Listo? Nuevamente, lo repito, aquí en ver si un dato es atípico no tiene que ver mucho con el contexto de investigación, ¿cierto? Vamos a hacer un boxplot que creo que era el último paso de las personas de menos de 400 kilos, ¿listo? Entonces, considerando que esta es una base de datos de obesidad, pues es posible que alguien pese 170 kilos, 150 kilos, ¿sí? Incluso 300 kilos. Entonces, por eso es importante, si yo estuviera, no sé, viendo niños con desnutrición, personas con desnutrición, adultos con desnutrición, que alguien pese 200 kilos, evidentemente es un error, ¿listo? Pero aquí, pues estos datos, pese a que mediante el boxplot pues, se registran como datos atípicos, pues no necesariamente están mal, porque pues una base de datos de personas con sobrepeso, pues es posible encontrar personas con mucho sobrepeso. Entonces, pues
no siempre se deben eliminar, tienen que analizar muy bien si esto pues tiene sentido o no en el contexto de su investigación. En este caso, pues vamos a asumir, todas las personas que tienen más de 400 kilos, asumimos que en realidad están mal. ¿Listo? Y pues esta era la última pregunta del taller. Vamos a hacer una pequeña revisión pues, de lo que hemos visto y como para cerrar este taller. Entonces, como vean al inicio de la presentación con Sharon, validar la calidad del dato tiene muchos componentes. ¿Listo? Si se dan cuenta, creo que trabajamos casi todos de estos. Por ejemplo, cuando comprábamos datos nulos, fue las primeras cosas que hicimos. Cuando usamos la función view, cuando usamos la función summary, cuando hicimos la función is.na, lo que estamos viendo es ver si hay nulos. Comprobación de unicidad. También lo hicimos cuando miramos si hubiera IDs duplicados. Esto lo hicimos con la función duplicate. Cuando pasamos a la comprobación de tipo de dato, esto no lo hicimos, pero existen funciones particulares para ver si tengo información numérica, si tengo caracteres, si tengo booleanos. Esto se puede hacer. No lo hicimos aquí en el taller porque nuestra base de datos no presentaba nuestros problemas. ¿Listo? Aquí importante es que, por ejemplo, si yo tengo una edad, pero esta está almacenada como carácter, yo no voy a poder calcular la media. Entonces es importante que yo cambie ese carácter a valores numéricos. ¿Listo? Existen funciones para hacer esas transiciones. Se las dejo a ustedes para que lo investiguen en caso tal de que lleguen a presentarse por error, pero les digo, eso pasa. En la siguiente, la comprobación del código. Tampoco la trabajamos tan a detalle, pero en este caso sería, por ejemplo, ver si las personas que están clasificadas como con sobrepeso, o sea, mejor dicho, que la clasificación de obesidad fuera obesidad tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo normal y así, coincida con el IMC que se calcula. Pues se puede calcular, ¿verdad? Que yo tengo la altura y tengo el peso. Entonces, ver si están bien categorizadas. Puede que no, y estoy seguro que no va a pasar. Entonces, les doy esa tarea si lo quieren hacer. Ver si coincide o no. Estoy seguro que no por estas pesas que veamos de 800 kilos y cosas así. ¿Listo? Entonces, revísenlo si quieren. Comprobación de rango. En este caso no lo hicimos porque no, bueno, si lo hicimos con el peso, asumimos que tenían que ser menores de 400 kilos. ¿Listo? También puedo comprobar rangos de edades. Si yo estoy viendo parámetros de un laboratorio, pues está entre 0 y 100, pues, debe estar entre esos valores. También lo pueden hacer, pero ya lo saben hacer. Siempre va a ser con condiciones. Comprobación de formato, esto no lo trabajamos acá, generalmente como está el ejemplo, trabajamos únicamente en fechas, pero pues las fechas tienen su manejo especial, pero igual también se suele hacer en la práctica. Finalmente, la comprobación de coherencia, esto va un poco ligado al ejemplo que les ponía, la comprobación de código, ver si tiene sentido la clasificación de obesidad según el IMC que yo calcule. ¿Listo? Si ven, todo esto lo pudimos hacer en R, casi todo en R se maneja con booleanos. Y pues nuevamente, como para cerrar, nuevamente, por favor, ustedes como investigadores son los que deciden qué hacer, ustedes toman las decisiones, ustedes son los que deben pensar, ¿sí? R les va a ejecutar lo que ustedes quieran, pero no necesariamente va a estar bien. ¿Listo? Por favor, tengan mucho cuidado en eso. Hacer los análisis tengan como ética profesional. Revisen lo que están haciendo o revisen lo que le pusieron a hacer a R y ver si eso tiene sentido o no. ¿Listo? Nada, espero que se motiven a seguir aprendiendo R y pues nada, muchas gracias.